El artículo que nos fue asignado se titula Evaluación de riesgos de la exposición alimentaria a dioxinivalenol en productos de trigo en todo el mundo. ¿Protegen adecuadamente las nuevas directrices del Códex sobre DON? Para comenzar, es necesario contextualizar qué es DON y qué lo produce. DON es una micotoxina producida por especies de Fusarium gramineum y Fusarium culmorum. Se encuentran principalmente en trigo, maíz, cebada y avena. Esta micotoxina hace parte de los tricotesenos, que son familias de micotoxinas producidas por varias especies de mohos. Las de nuestro interés son clasificadas dentro del grupo A y B. Estos tricotesenos son sesquiterpenos caracterizados por un doble enlace en los carbonos 9 y 10 y un grupo epóxido entre los carbonos 12 y 13, confiriendo estabilidad a la molécula. De allí que sea termoestable y que una de las metodologías aplicadas para reducir su incidencia sea en el proceso de descascarillado. Adicionalmente, según la IARC, se encuentran clasificados en el grupo 3, es decir, que no es clasificable dentro de su carcinogenicidad en humanos. DON genera algunos efectos en la salud como el vómito, de allí que se conozca como vomitoxina. Anorexia, rechazo a los alimentos, disminución en el aumento de peso, deterioro en la función inmunitaria. En cuanto al mecanismo de toxicidad, se hace referencia al daño en el ADN, apoptosis e inhibición en la síntesis de proteína, teniendo como órgano diana el intestino. Si bien la mayoría de los estudios han sido realizados en animales, se supone que la micotoxina en altas concentraciones puede generar el mismo efecto en los humanos, y lo cual es referido en el artículo. A pesar que Colombia no entró en el alcance del artículo o del estudio, sí queremos referenciar que contamos con la resolución 4506 de 2013, donde se establecen los niveles máximos de contaminantes en los alimentos. Para este caso particular, el DON en trigo, avena, maíz, tanto en producto no elaborado como en alimentos listos para consumo en población infantil y niños de corta edad. Ahora revisemos un poco las características del Fusarium. Este moho filamentoso es clasificado como fitopatógeno. Microscópicamente, y como se ve en la fotografía con tinción de azul del lactofenol, se evidencian sus estructuras asexuales, los macroconidios, los cuales se encuentran septados y presentan formas de media luna. En medio de cultivo, en este caso agar PDA, Fusarium crece con aspecto algodonoso por el micelio aéreo, inicialmente de color blanco que posteriormente se pigmenta a un color púrpura. Y en el trigo se desarrolla lo que conoce como el tizón de cabeza, donde algunas de sus pigmentaciones infieren la producción de micotoxinas. Ya entrando en contexto con lo expuesto en el artículo, la exposición a DON es un problema mundial de inocuidad alimentaria, relacionado con la ingesta de trigo, maíz y avena contaminada, como lo vimos anteriormente, y sus subproductos como galletas, pan, entre otros. A partir de estudios realizados en animales, se pueden inferir efectos en la salud humana, como efectos gastrointestinales crónicos e inmunotoxicológicos derivados por las altas concentraciones de dioxinivalenol. La evaluación en el artículo se enfoca en el trigo, un grano cereal comúnmente consumido y contaminado por DON. De allí que el estudio realizado sea una evaluación de riesgo para la salud humana. En cuanto a la metodología de evaluación de riesgo propuesta por la FAO y OMS, y en comparación con la realizada en el estudio, concluimos que es coherente, teniendo una identificación de peligro, en este caso el dioxinivalenol, una descripción de la sintomatología, el consumo y el alimento involucrado, que es el trigo, una caracterización del peligro, evaluando la dosis y respuesta, evaluación de la exposición, consumo y exposición, dosis diaria promedio, y una caracterización del riesgo para determinar si la población puede tener un efecto en la salud. Exposición, evaluación de la toxicidad, dosis respuesta en comparación con los parámetros. Identificación y caracterización del peligro. La caracterización del peligro DON, según la FAO y la OMS, implica una evaluación detallada de diversos aspectos
relacionados con la toxina, incluyendo su toxicidad, posibles efectos adversos en la salud humana y animal, incluyendo niveles de exposición tolerables. Aunque las organizaciones pueden tener enfoques ligeramente diferentes, su objetivo principal es asegurar la seguridad alimentaria y proteger la salud pública. La FAO se centra en la evaluación de riesgos para garantizar la seguridad de los alimentos en términos agrícolas y alimentarios. En el caso de DON, la FAO lleva a cabo una evaluación exhaustiva de la información científica disponible y sobre la toxicidad del compuesto. Esto incluye estudios toxicológicos que analizan investigaciones sobre la toxicidad aguda, crónica del DON en diversos modelos animales y humanos. Niveles de exposición. Se evalúan los niveles de exposición humana y en animales a través del consumo de alimentos contaminados con DON. Efectos en la salud. Se consideran los posibles efectos en la salud humana y animal, incluyendo problemas gastrointestinales, supresión del sistema inmunológico y posibles efectos crónicos a largo plazo. Y la variabilidad de sensibilidad. Se evalúa si ciertos grupos de población como niños, ancianos o personas con condiciones médicas específicas podrían ser más susceptibles a los efectos del DON. La OMS se enfoca en la evaluación de riesgos para la salud humana, incluyendo aspectos médicos y de salud pública. Su proceso de caracterización del peligro DON es similar al de la FAO, pero con un énfasis en la protección de la salud de las personas. Esto involucra toxicidad, evalúa detalladamente la toxicidad aguda y crónica del DON basado en estudios científicos y datos epidemiológicos, niveles de exposición tolerables, estableciendo valores de referencia como la ingesta diaria aceptable y la ingesta tolerable semanal. Efectos en la salud humana. Consideraciones de los posibles efectos adversos del DON en la salud humana, tanto a corto como a largo plazo. Y gestión de riesgos, basándose en la caracterización del peligro. La OMS ofrece orientación para la gestión de riesgos, incluyendo la formulación de límites máximos tolerables y recomendaciones para la seguridad alimentaria. Ahora la identificación del peligro. El objetivo de esta etapa es identificar el peligro químico, las características del mismo, que pueden ser capaces de causar efectos adversos para la salud y que pueden estar presentes en un determinado alimento o grupo de alimentos. Para esto deben ser considerados datos sobre las propiedades físico-químicas del agente, interacción con el medio ambiente, uso funcional y tiempo de permanencia, teniendo en cuenta toda la cadena alimentaria bajo el enfoque de la granja a la mesa. La información generada por la identificación del peligro es usada en la evaluación de la exposición para determinar su impacto en el procesamiento, la distribución, la preparación, el consumo del alimento. Caracterización del peligro. Este describe y evalúa las relaciones dosis-respuesta de los efectos nocivos más críticos presentados en la identificación del peligro. Esta etapa permite conocer cuál es la relación entre el peligro químico que está siendo evaluado y su interacción con el alimento. Se describen los mecanismos de acción proporcionando bases para la evaluación del riesgo y datos que se pueden utilizar para estimar el potencial de toxicidad o de carcinogenicidad. Aspectos tóxicos y enéticos. El efecto tóxico potencial en seres vivos y especialmente en humanos ha llevado al desarrollo e implementación de iniciativas regulatorias para proteger la salud. Por lo tanto, el entendimiento de la toxicología de la sustancia química es necesario para determinar si
representa un problema para la salud, ya que la dosis hace el veneno, mientras que una dosis baja puede no causar ningún efecto adverso. Dosis más altas pueden generar enfermedad e incluso la muerte. Esta variación en la dosis depende de la sustancia química de interés. Adicionalmente, la forma en la cual la dosis impacta en la absorción, distribución, metabolismo, excreción, utilización de la sustancia por parte del cuerpo y puede variar en función de la naturaleza del agente y de la dosis. Las posiciones agudas a altas dosis de DON incluyen síntomas como náuseas, vómito y gastroenteritis por el consumo de estos alimentos contaminados. Sin embargo, no es probable que el DON cause cáncer en humanos y fue clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC. En dosis bajas crónicas, el DON se relaciona con anorexia y deterioro del crecimiento e inmunotoxicidad. Con respecto a la evaluación de la exposición, partimos de la definición de este término según la FAO, donde nos dice que es la trayectoria de exposición correspondiente a un peligro químico y la estimación de la ingesta total. En otras palabras, se podría decir que es la evaluación cualitativa y cuantitativa de la posible ingestión del peligro a través del alimento. En nuestro artículo de la evaluación de la exposición alimentaria al DON en productos de trigo en el mundo, claramente especifican esta evaluación de exposición como la cuantificación de exposición al DON por consumo de trigo a corto y largo plazo, basada en una dosis diaria promedio estimada. En esta etapa de evaluación de la exposición, según la FAO, es muy importante especificar aspectos como la unidad alimentaria, la contaminación inicial de la materia prima, el tamaño de porción consumida, la frecuencia de consumo, las características sociodemográficas de la población expuesta, entre otros. Claramente se puede identificar en el artículo esta información plasmada en diferentes tablas donde se reporta el consumo de trigo en adultos e infantes en 18 países diferentes, especificando la tasa de consumo, el límite superior y la exposición al DON en microgramos por kilogramo peso corporal día. También se presenta una tabla de estimación de la exposición dietética y los niveles urinarios del DON en varias poblaciones. En cuanto al cálculo de la estimación de exposición, la FAO indica que se puede hacer uso de modelos deterministas y probabilistas. Estos últimos ofrecen más detalles sobre la distribución de los consumidores expuestos, pero no son necesariamente más precisos que los modelos deterministas. Se hace uso de una fórmula donde la ingesta es igual a la concentración por el consumo dividido el peso corporal del individuo. En el artículo, claramente se hace uso de la ecuación de exposición dietética estándar para estimar exposición en adultos y niños, donde el promedio del DON es igual a la concentración del DON en trigo por la tasa de ingesta dividido por el peso corporal del individuo. Ya como resultado de la evaluación, la FAO compara los datos obtenidos con la ingesta diaria aceptable o la ingesta diaria tolerable para poder determinar si las exposiciones estimadas se encuentran dentro de los límites inocuos. Para el caso del trigo como fuente principal de exposición al DON, la mayoría de los niveles se encontraron por debajo de la ingesta diaria máxima tolerable provisional, que es de 1 microgramo por kilogramo peso corporal día. Sin embargo, algunas poblaciones susceptibles experimentaron exposiciones dietéticas superiores a esta ingesta diaria máxima para niños en el percentil más alto como resultado del estudio.
La caracterización del riesgo es la última etapa de la evaluación de los riesgos químicos, en la cual se integra la información de las etapas anteriores. Según el Codex Alimentarius, es la estimación cualitativa o cuantitativa, incluidas las incertidumbres, la probabilidad de ocurrencia y la severidad de los efectos adversos para la salud en una población determinada. En este caso específico nos habla sobre la presencia de DON en el trigo y productos elaborados a base de este cereal, donde el Codex ha establecido un límite máximo de residuos de DON para la protección de la población. De acuerdo al Codex, se han considerado diferentes enfoques para realizar la caracterización del riesgo. Si se tiene un umbral, en el artículo nos hablan sobre los efectos no cancerígenos del DON, donde existe un umbral por debajo del cual no se observan efectos adversos. Se describe además en qué países la contaminación por DON no puede exceder los límites definidos por el Codex y las demás organizaciones para que no represente un riesgo para la salud, en casos específicos donde se tiene un alto consumo de trigo y poblaciones como lactantes y niños pequeños. La evaluación preliminar del riesgo para efectos no cancerígenos se calcula normalmente en 4 pasos preliminares. Identificar la frecuencia y duración de la exposición y la dosis administrada. Obtener la dosis de referencia apropiada para cada condición. Calcular el riesgo para efectos no cancerígenos, como la relación entre la dosis de exposición y la dosis de referencia. Y agregar el peligro de múltiples agentes químicos, como el índice de peligrosidad, cuando sea apropiado. De acuerdo a lo expuesto en las etapas anteriores del artículo, se puede apreciar que la evaluación del riesgo se realizó de la manera en que la FAO y la OMS lo establecen para los efectos no cancerígenos de una sustancia. Primero se realizó la identificación de la exposición y las dosis administradas, tanto en animales como en humanos, para así poder obtener la dosis de referencia dependiendo del país, el alto consumo y las poblaciones más vulnerables. La evaluación dosis-respuesta requiere la estimación de este umbral y la determinación del índice de toxicidad a partir de animales o de humanos expuestos. El siguiente paso fue calcular los efectos no cancerígenos del DON, donde se identificó la estimación de la ingesta diaria tolerable por las diferentes organizaciones. Además, se calculó el coeficiente de riesgo sobre la exposición de esta sustancia para diferentes poblaciones en todo el mundo. Las concentraciones definidas dependieron también de si eran productos de trigo procesados y de las poblaciones vulnerables de cada país, como por ejemplo las personas adultas y población infantil de China, y se calculó el coeficiente de riesgo con el fin de determinar el riesgo para la salud del consumidor como adultos mayores y población infantil, y poder definir la concentración adecuada para cada uno de ellos. Ya como conclusiones del artículo, primero, determinar si un individuo o una población puede sufrir un riesgo para la salud debido a la exposición dietética al DON. Depende de si su exposición diaria promedio es mayor que la dosis diaria del peligro que puede causar efectos adversos. El consumo agudo de trigo está asociado con un riesgo inaceptable para la salud en países donde se tiene una mayor exposición al DON en poblaciones vulnerables. La presencia de DON se ha informado en granos de cereales y productos procesados en muchos países del mundo y se ha convertido en un grave problema de seguridad alimentaria. El artículo representa un primer intento de evaluar los riesgos para la salud humana asociados al consumo de trigo en poblaciones de niños y adultos en todo el mundo. En la mayoría de las poblaciones de todo el mundo, las directrices del Códex sobre el DON proporcionarían un nivel de seguridad frente a los posibles efectos adversos de la exposición al DON a través de los productos de trigo. Muchas gracias.